¿Existen los juegos en segunda persona? ¿Cómo se juegan? ¿Cómo se ven? ¿Está bien puesto el nombre a primera y tercera persona? Parece una pregunta no tan difícil, pero cuando te adentras al tema descubres un mundo. Hay muchos videos al respecto y pareciera no haber consenso. Veamos si podemos acercarnos a una definición y ver cómo está presente en otros medios como el cine y cómo afecta esta concepción al jugador. Antes de ir al cine, que sería el medio más similar, hay que ir al más antiguo. En el relato, tanto hablado como escrito, aunque ahora haré más referencia al escrito, dependiendo cómo está el texto, tenemos cierta cercanía con el relato y un tipo de inmersión diferente si lo usamos el yo, tú o él. Cuando leemos en primera persona, por ejemplo, abrí los ojos y ante mí un completo. Por contraintuitivo que parezca, no estamos ejerciendo una acción, estamos siendo testigos de cómo otro la ejerce. Básicamente alguien nos está contando su pop. Mientras que en segunda persona, algo como abre los ojos y ante ti un completo. Un fulano me está contando las acciones que yo hago. Soy partícipe de lo que pasa, o más bien me da la ilusión que lo hago. Estoy como una partida de error, aunque al menos en este medio narrativo no tengo control alguno. Ejerzo la acción relatada, pero no tengo el control del relato en sí. Abre los ojos y ante él un completo. En la tercera persona todo es más distante. No solo no ejerzo acción alguna, sino que también quien me cuenta tampoco realizó algún acto. El sujeto que lo realizó no está presente o no tratamos directamente con él. En el cine es distinto, y hasta cierto punto más fácil de comparar con los videojuegos. Las películas en primera persona nos invitan a entrar en la ilusión que somos el protagonista, que las acciones que vemos realizarse son hechas por nosotros, o en su defecto, usarse como un recurso para ponerte en los zapatos del personaje. La tercera persona es la convencional, en la que podemos ver qué hacen los personajes, cómo se desarrollan, interactúan y dónde pasan sus cosas. Pero donde nosotros no tenemos ni un pito que tocar. Pero por otro lado, el autor tiene más herramientas para contar su historia y su visión. Las pelis en segunda persona son menos habladas, y es cuando se rompe la cuarta pared. Al romperse y el personaje hablarnos, genera una tensión y una diferenciación entre yo y tú. Somos partícipes de la narrativa, o al menos esa es la ilusión de las que nos queda ser parte. Entramos en el mundo sin perder nuestra identidad, aunque en la mayoría de las obras no es un recurso que dure toda la extensión del film. Excepto por Dora la Exploradora, o sea, weón, cacha esta weá. ¿Y los videojuegos? Verdad, chucha. Si tomamos desde la perspectiva narrativa, se podría ver de dos formas. Por un lado, sin importar el juego, nosotros siempre somos un personaje activo. Siempre somos nosotros los que ejercemos el control, incluso cuando tenemos que delegar o controlar a otro. Por lo cual, sin importar cómo se vea, todo juego es un juego en primera persona, ya que realizamos las acciones. Pero por otro lado, se podría definir que todo juego es en segunda persona, y como lo habíamos visto con el ejemplo del completo, o el apartado escrito, se podría considerar que los desarrolladores nos narran una historia donde nosotros somos activamente los protagonistas. Abriste los ojos y te comiste el completo. Dado que por mucha libertad que parezca que tenemos en un videojuego, siempre estamos bajo los designios del diseño que han hecho los autores. Pero de lo que sí estamos seguros es que, al menos desde el punto de vista narrativo, nunca un juego sería en tercera persona. Siempre es necesaria nuestra participación. En el momento en que el juego deja de necesitar nuestra acción, deja de ser juego y pasa a ser una película. Aún así, normalmente cuando se habla de estos temas, nos referimos a cómo se ve visualmente la cámara en los videojuegos. Y más importante, cómo se juega. En ese caso, el cine es quien mejor nos puede ayudar a ver cómo se vería un juego en segunda persona. Así como el cine rompe la cuarta pared para acceder a la segunda persona y mantener un diálogo directo con el espectador, en los videojuegos nuestra relación debería ser de tú a tú con el universo del juego, que nos considere videojugadores, personas fuera de su universo, pero tener la capacidad de poder interactuar directamente con este mundo virtual. Un caso interesante es The Stanley Parable. This is the story of a man named Stanley. En Stanley Parable recibes instrucciones de tu computador, qué tecla apretar y en qué orden, pero un día las dejas de recibir y te das cuenta que no hay nadie más en la oficina. Una voz en off te guiará por la empresa y te dirá exactamente lo que deberías hacer. El narrador nos narra las acciones que realiza Stanley, pero nosotros somos Stanley, y mientras avanzamos en la historia, el narrador nos trata cada vez menos como Stanley y más como videojugadores, llegando al punto de tener un diálogo de tú a tú con él a través de su narración y nosotros a través de las acciones. Otro juego similar es The Beginner's Guide, donde un fulano nos muestra y narra los videojuegos que creó un amigo. Mientras te habla, vas conociendo su relación y los altos y bajos del trabajo creativo. En todo momento la experiencia sabe que es un juego y nos trata directamente como tú, como alguien que está probando los juegos que se le están mostrando. Así también, el juego donde corre de forma lateral por un mundo distópico siendo un niño, así es, Inside, tiene un final alternativo,
donde descubres un cable que al desconectarlo, el personaje deja de moverse y el juego se apaga. El juego tiene entre los tópicos a tratar el control mental. Al desenchufar un cable y que tus controles no respondan, demuestra que el juego está consciente de tú como sujeto, como agente externo pero parte del lore que está interfiriendo en su mundo. Genera esta tensión y diferenciación entre tú y yo. Y cómo olvidar uno de los casos más emblemáticos en los videojuegos a la hora de romper la cuarta pared. En Engranaje de Metal Sólido, Psycho Mantis lee los datos guardados en tu tarjeta de memoria y te interpela como jugador, diciendo los juegos que juegas e incluso dándote instrucciones de qué hacer con tu control. Así hay varias instancias donde, al romper la cuarta pared, el juego tiene un diálogo directo con nosotros, y nosotros con su mundo. Para poder reconocer un tú, primero debo ser yo, y gracias a este efecto se logra. Mientras en el cine la tercera persona es la que tiene distintas formas para representarse, en los videojuegos la segunda persona sería la cámara que da más posibilidades, o más bien no tiene un look definido del todo, ya que se enfoca más en tu relación con el juego a cómo se ve. A veces se podría ver en primera y otras en tercera. Existe otra perspectiva, que es básicamente pensar que la segunda persona en los videojuegos es cuando controlas a tu personaje desde la mirada de un NPC, transformando el personaje que manejas en un tú, para la posición de la primera persona en la que te encuentras. Y aunque es muy vistoso, incluso puede dar distintas posibilidades a nivel de gameplay, sigue siendo muy similar a lo que sería una tercera persona. No hay un cambio más allá, no existe una tensión o un cambio narrativo significativo como sucede con la narración o incluso en el cine. Si así fuese, todos estaríamos de acuerdo con algo. Mario 64 es un juego en segunda persona.